Un aplauso a Jesucristo en este día. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande estar en nuestra convención de ministros reunidos con los ministros del Señor y concilio de la mujer evangélica. ¿Están alegres? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos se gozan por la presencia de Dios en nuestras vidas? Saludamos a la iglesia central en Quetzaltenango. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la iglesia central que el Espíritu Santo ha levantado? Esa es la iglesia central, que Dios ha levantado como cabeza de esta gloriosa obra misionológica. Una iglesia misionaria. Quiero decirles, hermanos amados, que estamos ya en la tercera convención y concilio. Comenzamos en Santa Elena, Petén, el día viernes, el día de ayer, allá con los hermanos de Los Pocitos, en Los Ángeles, Tacaná, y hoy aquí en Huehuetenango. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Nos gozamos por todos. Y qué privilegio por cada una de las hermanas que misionológicamente aman la palabra de Elohim. Dios bendiga a la presidenta, a la vicepresidenta de nuestra misión, licenciada Alma Judica Viejas Barrios de Reyes, como también el Señor bendiga a nuestra hermana presidenta del Gran Concilio aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra hermana Eva Cardona. Y Dios bendiga a cada uno de todos nosotros que dando el testimonio del reino de Dios predicamos a Jesucristo. Realmente, queridos hermanos, es un privilegio decirles que la palabra de Dios permanece. Y reciban saludos de la iglesia central. Hemos estado en escuelas dominicales, Santa Coinonía, reuniones de consistorio, enseñando la palabra de Dios. Venimos de los Estados Unidos, del distrito, y damos gloria a Dios por la obra en Estados Unidos. Damos gloria al Señor por la obra en México. Amén, hermanos amados, en México, en Palma de Mallorca, y hermanos del Cono Sur y de Centroamérica que nos miran siempre. ¿Están alegres? Entonces, damos gloria al Señor porque seguimos adelante de una manera misionaria, misionológica, predicando, anunciando, transitando por la vida y llevando el evangelio del reino de Cristo. Dios bendiga a la directiva del Concilio de Damas. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios por ustedes. Hay organización, porque organización es el sistema de actividades plenamente coordinadas por dos o más personas. Tiene que haber organización, porque si no hay organización y los puestos que existen desocupados no se ocupan, eso es desorganización. No es la iglesia una sociedad incluyente, sino excluyente, divisionista. No hay unidad. Pero la organización invoca a la unidad, evoca a la santidad. Porque la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la Biblia. Al andrósteleón, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Aleluya. Hay que tener cuidado, hermanos amados, porque por ahí andan ministros y algunos que ni son parte del comité ejecutivo pidiendo el teléfono de los miembros. Cuídese. Alaban a Dios, porque eso solo la autoridad lo puede hacer. Porque cuando ya hay personas que están provocando esas cosas porque son divisionistas, quieren crear grupos divisores, y eso no es de Dios. Hay ministros que solo conocen a una persona, que deme su teléfono, y no lo quiere para mandarle estudios ni para enseñarle la palabra como lo hago yo, sino para estar pidiendo, para estar molestando a la gente, y eso no es de Dios. Tampoco tienen que estar recibiendo estudios que no están autorizados por el Espíritu Santo
y que pueden ser falsas doctrinas, como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Ustedes deben tener mucho cuidado, porque en estos tiempos Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir, utilizando seres humanos que provocan lo que hoy vamos a hablar. Lo que usted tiene que saber: el trastorno de la rebeldía. Estuve hablando, hermanos amados, el día domingo sobre el trastorno del victimismo. El ser humano tiende a victimizarse en el momento en que cree que todo mundo es culpable de lo que le pasa. Ahí hay hijos culpando a los padres, padres culpando a los hijos, miembros culpando a los ministros culpando a los miembros. Y es ahí donde Satanás utiliza al ser humano para victimizarse, para echarle la culpa a todo el mundo de lo que le sucede. Por eso, cuidado, ministros. Antes, en los tiempos de mi papá, habían ministros que venían al púlpito solo a quejarse. Ay, es que desde que vine al ministerio, la iglesia tiene la culpa. El superintendente tiene la culpa. A mí me quieren culpar de todo. Por ahí andan diciendo de que yo le prohíbo a la gente ir a las iglesias. Mentira, hermanos. Todo el mundo está en la casa de Dios. Quien le prohibió a la gente ir a las iglesias fue el Dios mismo. Fue Dios mismo con la pandemia. Porque iban a las iglesias solo a hacer tonterías, no a escuchar palabra de Dios, no a escuchar teología, palabra del Espíritu Santo bien diseñada. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Con exégesis, interpretación, historia. Eso es teología. No es simplemente hacer el cuadrito que a veces hacemos. Hermanos amados, fue la pandemia la que le dijo a la gente que no fuera a la iglesia. Mucha gente ya no fue a la iglesia por la pandemia, no por el superintendente. Por eso las iglesias ya no estaban haciendo reuniones por la pandemia. ¿O no fue así, hermanos amados? Pero por ahí anda gente que me anda culpando de que yo le digo a la iglesia que no. No, hermanos, también tenemos que ser prudentes. ¿Saben por qué nosotros tenemos aquí a la gente? Porque ya son grupos inmunes, sin grupos que tienen defensas, que ya si se enferman no se mueren. Porque ya hemos estado juntos mucho tiempo. Eso científicamente está comprobado, que el grupo de personas que se junta mucho va creando defensas, inmunidad, y ya no se enferma. Y si se enferma ya no le pasa nada. Se llaman grupos inmunes. Pero yo, hermanos amados, no puedo estar invitando en Quetzaltenango a que vengan todos aquellos que iban antes de otras misiones a querer ayunar y a querernos enfermar, cuando ellos sí están enfermos, cuando ellos sí no están con sus grupos. Ellos andan buscando iglesias para que los anden abrazando y ellos yendo a envenenar a las iglesias. No solamente de sus enfermedades, sino de sus demonios y además de sus falsas doctrinas. Por eso, oigan, ministros, ¿por qué hay gente rebelde? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre rebeldía y desobediencia? Pues que para que haya rebeldía, primero que deben haber rasgos y signos de desobediencia. El desobediente puede ser desobediente unos días o alguna oportunidad, pero el rebelde ya es un desobediente constante. Es aquel que usted todo lo que le dice le cae mal. Así hay hijos que todo lo que le dice el papá y la mamá le cae mal. Aunque, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Muerte. Hay hijos que se le dice no haga tal cosa, no haga tal cosa. No hace caso a los padres, entonces viene o el castigo de Dios o la brujería y lo destruye. El rebelde nunca va a ser rebelde si primero no es desobediente. Pero tampoco usted le va a llamar, como dije ayer en la enseñanza, desobediente a un niño de 1 año, a un niño de 2 años. Ellos son infantes.
no pueden hacer kedushá, no tienen discernimiento. Antes habían los papás de antes que eran corregidores por excelencia y que de todas maneras, aunque corrigieron a su manera, sus hijos se torcieron. ¿Y sabe por qué? Porque corregimos a nuestra manera y como nuestros padres nos enseñaron. Porque como les digo yo a ustedes, y oigan bien, hermanas, si mi papá y los ministros del siglo pasado hubieran tenido conocimiento, hubieran sabido enseñar, todos nosotros hubiéramos sido mucho mejor. Pero no supieron. Es que enseñaban la Biblia, porque daban un subtemita ahí, ponían cositas bonitas. No, hermanos, la Biblia no es solamente cositas bonitas. Hoy voy a hablar del trastorno de rebeldía, que no es cosita bonita para el que es rebelde, para el que ha sido rebelde desde patojo, para aquel que su papá lo ha tenido que aguantar aunque es rebelde, porque como es hijo hay que aguantar al rebelde mañoso malcriado porque es hijo, no queda otra. Hay gente que es rebelde y sus padres los han soportado, que ustedes los dieron a luz en el parto, en la partenogénesis, y aunque se porten como se porten, ustedes los aguantan porque son sus hijos, pero pueden ser rebeldes. Igual sucede en la iglesia. En la iglesia hay gente rebelde que si uno le dijese haga tal cosa, no lo hace. Si uno le dijese vaya a tal lugar, no lo hace. Agarre esa escoba. Miren, hay gente que le paga a otra gente para no barrer la casa de Dios. Eso es rebeldía. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo al ministro. ¿Cómo se porta usted, hermana, en su sociedad? ¿Cuál es su conducta, su comportamiento en su sociedad? ¿Cumple con todos los mandamientos? Porque la misma ética ministerial, que está ligada a la psicología ministerial, de lo cual voy a hablar, enseña a que la persona que pertenece a una organización, a una iglesia, a una sociedad, a un grupo específico de seres humanos que trabajan con los mismos propósitos, debe sujetarse y aprender a obedecer, a no ser mal testimonio para todos los demás. Porque pregúntele a mucho creyente que ahora ya es viejo en la iglesia, pregúntenle a Andrés, ¿cuántas luchas en la vida no has pasado, Andrés? Pregúntele a los miembros de las iglesias ya viejos, ¿por qué es que ahora son miembros fieles de la obra del Señor? Porque ya han pasado un vía crucis en la vida. ¿Me entiende? Todos hemos pasado un vía crucis en la vida. Luchas, pruebas, penas, pobrezas, ataques del enemigo, ataques de la gente, de todo. Y seguimos adelante. Dele gloria a Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque el ser humano que ha sido rebelde con el tiempo va cambiando a raíz de los mismos golpes de la vida. Lo mismo puede decir usted a los ministros. Aquí hay ministros que alguna vez hicieron su voluntad, Dios los ha ido sujetando de muchas maneras, de muchas formas. Pero de todas maneras, el ser humano que no es obediente es desobediente. Pero como decía, un niño pequeño no se le puede castigar porque ese no sabe. Pero aquel que ya sabe, aquel que entiende, que hace kedushá, que ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, debe ser castigado. Pero el papá, como piensa que fue rebelde, entonces no puede castigar al hijo rebelde. Y ese es el problema de muchos ministros. Recuerde que si no castiga a sus hijos, usted no puede castigar a su iglesia. El que no gobierna su casa, ¿qué dice la Biblia? Que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa. Por eso cuidado, hermanas. Uno no puede hablar cosas en la iglesia si no sujeta a su familia, porque lo primero que le van a sacar es su vida. Por eso cuando David pecó y mandó a matar a Urías Eteo,
Y vino el profeta y le dijo: has matado a la oveja. ¿Quién quieres que te juzgue?, le dijo. ¿Quién quieres que hasta te condene? Dios, dijo. Porque la gente a mí no me va a perdonar, dijo. Por eso le decía también, hermana, usted no juzgue a nadie ni juzgue al ministro, porque primero tiene que juzgar a sus hijos, a su familia y después a los demás. Porque la Biblia dice: tú que juzgas a otro y haces lo mismo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El hijo rebelde cree que el padre es el que divide. ¿Sí? El ministro rebelde cree que el superintendente es el que divide. Cuando, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? La gallina. ¿A quién crió Dios primero? A la gallina. Entonces al que Dios puso primero fue al superintendente, después al huevo. Por eso no diga usted: el Señor me llamó. Ya cuando es Dunning-Kruger ya cree que sabe mucho. Usted no puede superar. La Biblia dice que el enviado no es mayor que el que le envió. ¿O no es así? El enviado no es mayor que el que le envió. Dele gloria a Dios en esta hora. Usted como ministro, como decía, eran los ministros. Tal vez yo no fui el que le hice el llamamiento a usted. Saber qué fregado se lo hizo. Usted dice que Dios, sí, Dios, pero no directamente se lo dijo a usted. Él usó a una persona. Usó a un ser humano para que lo pusiera donde usted está. Aparte del chirotoneo, del llamamiento, como cuando Cristo Jesús llamó a Mateo. No fue Dios en el cielo, fue un hombre que se llamaba Jesús, que predicaba el evangelio y que llamó a Mateo. ¿A quién más? A Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé. No a Bartolomé de las casas, no, a Bartolomé, discípulo de Cristo. Fue un hombre que no se equivoque, el mentiroso. Fue un hombre. Por eso usted no diga: es que a mí me llamó Dios. No fue Emán Reyes, no fue Rigoberto, no fue Pablo, no fue... Sí, pudo ser él. Déjeme a mí a un lado. Pudo ser él. El que le dijo: predica, dice el Señor que predique, porque así dice la Biblia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero nadie lo quiere hacer. Entonces tiene que haber alguien que le diga: usted es escogido. Y si se lo dicen, desde ese momento, dicen amén, hermanos. Desde ese momento ya tiene llamamiento, porque ya no va a venir Dios a decírselo a usted. Es la persona que Dios va a usar. Tenga cuidado, hermana, porque si Dios le dice, una hermana en el concilio me dice: ver aquí un ministro me dijo que tengo llamamiento al ministerio y que tengo que dejar mi marido y mis hijos, pues tendré que hacerlo. Pues ya te lo dijeron. Pueda que ese marido se vaya con otra. Ya te dijeron que tiene llamamiento, o pueda que tú te vayas con otro si no obedeces a Dios. Así que mire que no se lo digan, porque si se lo dicen, la fregaron. Sí, porque ya está el llamamiento y Dios está ahí. Y el ministro es una autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire. Si predicamos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y predicamos que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces ¿cuál es mi obligación y la suya como ministro? Hacer llamamientos para el ministerio. Mientras en otros lados no quieren ministros.
Hay iglesias como la Sala Evangélica que no le interesan ministros, sino solo ancianos. Tengan cuidado. En la Sala Evangélica, decía mi papá, la iglesia de los fornicarios. Ahí no se casan. Ahí no quieren ministros, solo ancianitos que tienen hijos borrachitos, impíos. Yo conozco mucha gente de esas. Allá tengo miembros en la central que eran hijos de la Sala Evangélica y fueron a ser liberados de locura allá. Ahora son miembros de la iglesia central. Sí, tengo gente ahí. Santuario Monte Sinaí sana, no por el poder de man ni el suyo, sino del Espíritu Santo de Elohim, nuestro Dios. Entonces la rebeldía es resultado de la desobediencia, o sea, el proceso constante de desobedecer y desobedecer. Usted manda a un hijo y no, dice, no, así le hace, y se va, desobediente. Pero si pasaron 6 meses y el hijo sigue siendo así, ya no es solo desobediencia, es rebeldía. Cuando el miembro no hace caso, cuando ya se mira, ese miembro es rebelde. Entonces, debemos saber que la iglesia no debe entrar a un estado de paracoe. El paracoísmo. El paracoísmo es la desobediencia a la palabra. ¿Sí? Es la desobediencia del ministro que solo predica cosas superfluas, no para cumplirlas. De todas maneras, en la misión ya no hay cosas más que enseñar con respecto a la doctrina ortopráctica. Ya el lavatorio de pies, ya la Santa Cena, ya todo lo que vivimos es una doctrina constante, entrar de rodillas, someterse a la palabra de Dios, hacer postraciones, todo eso ya está. Pero sucede, hermanos amados, que hay gente que puede ser rebelde a la palabra de Dios. Entrar en desobediencia, no reconocer la autoridad. ¿Y saben dónde un ministro no reconoce la autoridad? Cuando dice, Dios me llamó. Dice, ¿cuándo? ¿Cómo? Que dígame cómo le habló. Que me digan cómo. A ver, ¿cómo? Dios siempre va a usar a una persona. Jesucristo se hizo hombre para llamar a sus 12 discípulos. Era un hombre. Pablo llamó a Timoteo. Es que Dios me llamó. Y dice, no sería el diablo que ya lo está engañando, torciendo, retorciendo. Levante su mano y diga, Dios me llamó a través de alguien. ¿Se acuerda de la persona que le habló de Cristo a usted? ¿O acaso fue Dios? ¿Saben? Los únicos casos que se aparecen, las teonepsias. Viene Dios y se aparece a Pablo. ¿Me entiende? Pero ese es un caso único en el mundo. ¿O a alguno de ustedes se le ha aparecido y lo ha tirado al piso, lo ha dejado ciego y después lo ha puesto a ayunar 3 días? No, pero a Pablo sí. Pero era porque él iba a ser emisario y mensajero para todos los gentiles. El Señor no tenía a un emisario para los gentiles, entonces tuvo que buscar a Pablo. Por eso le dijo a Ananías, cuando Ananías dijo, pero si ese mata a los creyentes, ¿para qué me estás mandando? No, siervo escogido me es este, para predicar el evangelio a los gentiles, le dijo. Es un caso único, pero no puede decir que usted es otro Pablo. Pero sí como Cristo. Cristo llamó, dice Mateo 10:1, y llamando a sus 12 discípulos. Y el verso 3 dice, a estos escogió y mandó Jesucristo a tales y tales y tales y tales. Por eso no salga usted diciendo tonterías. No le va a estar diciendo usted a los miembros, es que Dios me llamó. A mí no fue el monte Sinaí ni Emán Reyes, porque el diablo se le está metiendo. El diablo lo está usando. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Cuidado. Entonces, eso se llama rebeldía. El enviado no es mayor que el que le envió.
Sí. Y entonces, vemos pues que desde un punto de vista teológico, la rebeldía es el efecto de la desobediencia a la palabra de Dios. El efecto de la desobediencia al ministro, a los padres. La persona, vamos a ver pues, entonces, que el asunto rebelde puede demostrar victimismo, que es un trastorno también, donde la gente se queja y se queja de todo y por último se termina quejando de Dios. Pero tengamos cuidado, queridos ministros, porque hay algunos predicadores que su victimismo y su condición psicológica tal vez fue dañada por ellos mismos, por quienes los educaron, por la gente con quien estuvo. Entonces los vuelve victimistas. A esto se le llama rebeldes victimistas, que culpan a los hermanos, a los padres. Y ese trastorno de rebeldía puede también asociarse con el victimismo. Yo he escuchado predicadores que culpan a Dios del pecado. Así comienza un victimista. ¿Cómo voy a culpar a Dios del pecado? Se atreven a decir que Dios es el creador del pecado. Empiezan a utilizar la Biblia, son biblistas, para querer atacar al mismo Dios. Le echan la culpa a Dios de la caída de Adán y de Eva y se la quitan al diablo, imagínense ustedes. Quiere decir que el diablo los empieza a usar para culpar a Dios, para culpar a los padres, para culpar a los hermanos de la iglesia, para culpar a todos en la calle. Entonces entran en rebeldía. Y por eso muchos hijos son rebeldes a los padres. Muchos miembros rebeldes a la iglesia. Muchos ministros rebeldes a la autoridad que Dios ha puesto. Porque ya están victimizándose y en medio de eso se trastornan y se vuelven rebeldes y pueden cometer abusiveces, pueden cometer avideces y culpan a todos. Un rebelde victimizado empieza a culpar a Dios. Si peca, culpa a Dios. Si peca, culpa a sus padres. Si peca, culpa a la iglesia. Hay gente que se va al mundo y al pecado y culpa a los hermanos de la iglesia. Esos hermanos tienen la culpa. Yo soy el resultado del ministro, que el ministro aquí, que el ministro allá. También hay ministros victimistas que culpan a sus miembros, pero es porque no enseñan. Muchas veces tienen a los miembros allá a la vuelta y nunca los visitan. Y lo peor es que es lo único que deben hacer. Por eso la Biblia dice, cuando os llamen a dar cuenta, decid siervos inútiles somos, que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero hay gente que no hace ni lo que debe hacer. Entonces nos victimizamos. Hay ministros que se quejan con sus miembros. Yo he sabido de ministros que se quejan y culpan a sus padres y empiezan a contar toda la historia de sus papás y le cuentan que sus papás tienen la culpa, que porque el papá era borracho, que el papá era adúltero, hermanos, cada quien tiene una cabeza. Si sabe que el pecado no es de Dios y es malo, ¿por qué lo practica? ¿Por qué va a culpar a los padres? ¿Por qué va a culpar a la iglesia? Eso es victimismo. Tratar de culpar a todos. Alaban el nombre del Señor, digan amén. O usted culpa a todos, hermana, de lo que le pasa. Ah, es que yo me casé porque mi mamá no me quería. Victimista, mentirosa. No es así. Usted se casó porque el diablo le puso un horno caliente ahí para destruir su vida. ¿Por qué culpa a los demás? Ah, que el esposo. No. Él no tiene la culpa, usted tuvo la culpa. Que los hijos, no.
Nadie tiene la culpa. Nosotros somos culpables de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Por eso un pensador dijo: crea un pensamiento y cosecharás un hábito. Crea un hábito, dice, y cosecharás tu carácter. Crea tu carácter y cosecharás tu destino. Otros dicen: crea un pensamiento y cosecharás una acción. Crea una acción y cosecharás hábitos. Pero si esa acción es mala, no vas a cosechar hábitos, vas a cosechar vicios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Vicios. Por eso hay mucho creyente viciado. Porque sus pensamientos fueron malos. La psicología dice claro que no existen hábitos malos, sino vicios. Solo hay hábitos buenos. Por eso aquel victimista que se une a la rebeldía culpa a todos y por último culpa a Dios. Se vuelve un rebelde contra Dios. Por eso hay mucho predicador que lo único que quiere del evangelio es dinero, y no Dios, y no doctrina, y no obediencia a la palabra. Ay, si no me pagan, no predico. ¿Para qué voy a ir si no me van a dar nada? Por eso Dios nos los bendice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo voy a todas partes, no crean que solo voy a Echihuán. Antes no iba a ningún lado. Ahora voy a Echihuán, voy a San Miguel, voy a Tajumulco, vengo a Huehue, voy a Petén, voy a todas partes. ¿Y sabe por qué? Porque predico el evangelio por amor a las almas, por amor a la obra. El diablo quiso destruir la obra con la pandemia, nos quiso dividir. Claro, hay regiones, pero para bendición. Miren cuántas mujeres vienen ahora que no llegaban a los concilios. Vayan a ver allá a Tajumulco cuántas mujeres llegaban, que llegaban cada 4 meses y solo 2, y de Ixcán llegaban solo 1 cada 4 meses. Ahora llegan todos los concilios, alabado sea el nombre del Señor. Para eso nos sirvió la pandemia, aunque el diablo está trompudo. Así es. Esto no es dividir, esto es diversificar, multiplicar, crear curva exponencial, crecimiento. ¿Cómo va a crecer la misión? ¿Cómo han crecido las grandes misiones? Ya consiste en los futuros líderes si hacen bien las cosas o no las hacen. Será su problema. Pero yo estoy haciendo, como dijo el Señor, lo que Él me ha mandado a hacer. Unir aún más a la misión. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. El victimista manipulador, hay que tener cuidado porque hay un tipo de victimistas que unen la rebeldía al victimismo manipulador. Este tipo de personas que hacen de sus sufrimientos cuidadosamente expuestos un currículum viviente. En otros casos más graves, algunos creen que el haber sido víctimas en una situación les da una patente de corso para odiar o hacer daño a los demás. ¿Saben ustedes que hay victimistas que se van con la gente a contarle todas sus penas y se pone que mire doña Francisca, que mi marido es esto, que mis hijos son estos, que mi papá son estos, que mi abuela es esto, que el chucho me mordió, que el piojo me picó la cabeza, y le cuentan todo? Y el otro, como lo está manipulando con sus cosas, pues, y el otro se queda oyendo y dice: sí, igual soy yo, dice, yo también sufro de eso. Y se juntan dos victimistas manipuladores. Ustedes los ministros no permitan que la gente sea así. ¿Qué tiene? Pues tal cosa, oremos. Ya que estar hablando tanta babosada. Deje de victimizarse porque usted tiene la culpa de sus problemas. Si tiene hijos rebeldes, ¿para qué hizo hijos entonces?
Nadie lo obligó. ¿Me entiende? Ah, es que ese hombre no se... Así son los hombres. Hacen como que se componen, pero no se componen. Y ahí tiene que aguantarla. Pero no ande contándole a toda la comunidad lo que sucede con su vida, porque se vuelve victimista manipuladora. Entonces puede contagiar a toda la comunidad de su victimismo y esa gente puede entrar en la misma situación. Porque el victimista manipulador cuenta todo, va, hermano, un ministro manipulador, va, hermano, fíjese que el doctor Eván no me quiere, mi esposa, no me quiere nadie, no me quieren los hermanos, viera que hablan de mí. Tenga cuidado, no sea victimista manipulador. No le haga creer a la gente que usted sufre demasiado, porque usted no sufre. En el evangelio no se sufre. Tal vez en su familia sí se sufre, pero en el evangelio no. Hay gente que dice, es que yo pensé que porque era evangélico iba a ser fiel. Si es hombre, si es mujer todavía, no es ángel. ¿Me entiende? Usted, por eso, si ustedes vienen al evangelio, cualquier ser humano que quiera venir al evangelio, no crea que va a venir a encontrar gente perfecta, gente que no peca, gente que no falla, oiga, esta es una escuela para fallones, para pecadores arrepentidos, para que se vayan sometiendo a la palabra de Dios y su vida sea nueva. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, pero vamos cambiando con el tiempo. No es de la noche a la mañana. Estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra es la que. Sí. El victimista tiene dinero. ¿Y sabe qué hace? Ir a contar que él todo lo puede, que pasó tantas luchas en la vida y que ahora lo que tiene se lo debe a su trabajo, a su esfuerzo y no a Dios. Y ese victimista es rebelde. Por eso, hermanos amados, cuidado con los victimistas manipuladores que se unen a ser rebeldes. ¿Y quién es un rebelde? El trastorno de rebeldía aparece cuando la forma de actuar transita entre el desprecio y el no tener en cuenta los derechos de los demás, manifestando comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia los padres, compañeros, ministros, maestros, clérigos y otras personas en posesión de autoridad. Por eso la Biblia dice que el enviado no es mayor que el que le envió. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Apláudale a Jesucristo. Dele gracias a Dios en esta hora, que para siempre es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué dice el concepto? El rebelde no es cooperativista, no ayuda a los demás. Saben que hay gente que a mí me critica porque yo ayudo a los niños, porque ayudo viudas. Solo piensan en ellos, solo son asadones. Por eso un ministro no tiene que ser rebelde, pensar solo en paredes. ¿Ah? Porque la religión pura y sin mancha es ayudar a las viudas y a los huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen tener viudas y huérfanos, pero no los tienen en su casa. Yo sí los tengo en mi casa. Dicen ayudar viudas y huérfanos, pero dicen protegerlos y molestarlos, inducirlos al mal.
Eso no es de Dios. A la gente, a la viuda, al huérfano se le induce a la santidad, a la obediencia y se le da de comer, se le da de vestir, se le da estudio. Por eso una hermana un día se acercó a mí y me dice: doctor, yo necesito. Pues qué bueno que te acercas, le dije, porque yo no soy Dios para no saber si tú tienes necesidad. Porque el que no habla dice que no llora, no mama. Por eso dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Darle gloria al Señor. Por eso la iglesia central tiene bendición, hermanos, porque allá sostenemos viudas, huérfanos, practicantes. Allá vivimos en comunidad, aunque hay diablos que han llegado a molestar la obra del Señor, queriéndonos hacer quedar mal. Pero son unos hijos de Satanás, ¿verdad? Rebeldes, que son asadones, solo para ellos, solo para sus hijos, y no para la viuda, el huérfano. Por eso, ministros, ustedes también piensen, usen la cabeza. Si en la iglesia hay una hermana viuda, aunque sea, recoja de repente una ofrenda y llévele, porque un día se va a quedar viudo o viuda y va a saber qué es ser viudo y qué es ser viuda. Como aquel que tiene su papá y su mamá feliz, como tiene a quien fregar, a quien molestar, ¿verdad? Es feliz. Pero el día que mueran, ahí verá cómo se acaba parte de la felicidad. Porque mientras tenemos a los seres queridos, bien dijo el Señor Jesucristo, y los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. ¿Sí? Con el tiempo. Por eso los hijos rebeldes, dése cuenta, hermana, si usted tiene un hijo rebelde, tenga cuidado, porque ese ya está a punto de ser su enemigo. Solo le quiere ver un defecto y se va a querer volver su papá, porque eso espera el rebelde, el desobediente. Lo mismo pasa con los miembros. ¿Se acuerdan ustedes que le dije un día? Los miembros se miran mansos, ¿verdad, hermanos? Pero solo hágale algo, póngale una disciplina, llame la atención y va a ver que parece Coca-Cola. Cuando era bolo parece cerveza. Y va a ver quiénes son sus miembros. Si son de Dios, soportarán el castigo. Y si no, se van a ir de la iglesia hablando propio de usted. Y le van a mentar hasta la última generación que pueda tener. ¿Sí? Al amigo igual. Hágale algo a un amigo. Si es verdadero amigo, lo va a soportar. Si no, hasta lo puede matar. Terrible, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y unos a otros se entregarán y se matarán. Por eso el rebelde, hermano amado, no es cooperativista. ¿Qué? El rebelde solo hace lo que le conviene. No es cooperativo. No necesita la unidad. Dele aplauso al Señor, no se oye. Más fuerte.
Dicen amén, hermanos, digan gloria a Dios. Entonces vemos pues que el rebelde no es cooperativo, no ayuda. Además, es desafiante, negativo, irritable. Se irrita fácilmente y enojado hacia los padres, compañeros, maestros, ministros. En eso hay que tener cuidado en la iglesia. Toda aquella persona que está en autoridad. El rebelde se cree una autoridad, aunque haya sido enviado nada más. Por eso bien dijo el Señor Jesucristo, el enviado no es mayor que el que lo envió. Si alguien lo envió, usted está bajo esa autoridad. No puede hacer otra cosa. Cualquiera que haga otra cosa es rebelde. Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, punto número 1. Vamos a ver cómo se manifiesta la rebeldía. La rebeldía es una característica propia de los adolescentes. Ahí comienza. Desobediente puede ser un niño de 6, 7, 8 años. Pero un rebelde es de los 12 para arriba, hasta los 20, 22 años. Porque según la psicología ministerial y general dice que la adolescencia termina hasta los 22 años. La rebeldía es una característica propia de los adolescentes que se pone de manifiesto en sus actitudes de diferentes maneras, que con el tiempo puede ir progresando. Puede llegar a ser adulto, medio adulto, temprano, tercera edad y siendo rebelde. Hay viejitos rebeldes. Y dentro de la iglesia puede suceder. Protestan constantemente. Vamos a ver el inciso A. Diga conmigo, el rebelde protesta constantemente. Todo lo que la autoridad le diga, lo va a protestar. ¿Saben ustedes que hay gente y hasta predicadores que miran la palabra de Dios, lo que dice, y la quieren refutar? La quieren desobedecer. Entonces, por eso le llamaron protestantes. Por eso nosotros no somos protestantes, nosotros somos evangélicos. ¿Por qué? Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso la ética deontológica, bíblica, teológica, es aquella ética que enseña normas, mandamientos, leyes, que obliga al creyente a vivir en la ley de Elohim, en la mitzvah del Creador. Alaban a Dios, hermanos. Por eso una mujer sabia, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. Cuando la mujer no es rebelde, la esposa no es rebelde, la madre no es rebelde, y no creció en rebeldía desde la adolescencia, entonces va a edificar su casa. No va a ser protestante todo el tiempo. Porque la mujer que es protestante, el marido dice una cosa, ella dice otra cosa, y aunque no tenga la razón, protesta. El hombre que es protestante, tal vez a veces la esposa tiene la razón y dice algo, pero para no dar lugar y por la rebeldía en que vive, le dice que no está bien lo que está diciendo. Y no le demuestra con hechos y con leyes lo que él está protestando. Por eso hasta el hombre, aunque sea la cabeza, tiene que demostrar con la palabra de Dios y las leyes de las escrituras si la esposa está en lo correcto o no. Pero aquel hombre, aquel marido que contesta con el carácter, y si ese carácter viene de
de un temperamento psicogenético de los abuelos torcido, enfermo, diabólico. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces la rebeldía es una realidad. Por eso bien dice la Biblia, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Mira cuán terrible y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. ¿Y cuando un ser humano deja a Dios? En el momento que entra en rebeldía. En rebeldía a la palabra, en rebeldía al evangelio, en rebeldía a los ministerios, en rebeldía al superintendente. Todo es jerárquico. ¿Sí? Y el enviado no es mayor que el que le envió. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si no, es rebelde. Dele gloria a Dios, si está entendiendo. Sí. Cualquiera de ustedes que me esté escuchando, si está oyendo bien lo que estoy diciendo y si lo que yo estoy diciendo usted lo vive, usted es rebelde. Si cuando se va a su iglesia hace lo que quiere, no respeta las leyes de Dios, del superintendente, de la misión, de lo que aquí se ordena y hace lo que quiere, constitúyase un rebelde, guerrillero. Dígale pues a que está a la par suya, no sea rebelde pues. Cuando esté lejos no haga lo que quiera, no hable lo que quiera. Usted es de la misión, sométase porque a usted lo enviaron. Y deje de robarse lo que no es suyo, lo que es de Dios y de esta santa misión que Dios ha levantado. Gloria a Dios. Inciso C. Desobedeciendo por sistema y enfrentándose, dije el B, oponiéndose a las normas o a lo no establecido. Inciso C, desobediente por sistema y enfrentándose con frecuencia a los padres, tutores, ministros, líderes, profesores. Porque Dios ha castigado a muchos ministros. Porque se ha atrevido a enfrentarse a la palabra de Dios y a la autoridad que Dios ha puesto. Y es ahí donde hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Digan amén, digan amén. Entonces, este trastorno de rebeldía, porque ya es un trastorno mental y es una enfermedad en el ser humano, va a producir tremendos problemas. ¿Qué produce el trastorno de rebeldía en el ser humano? ¿Cuáles son los efectos? Primero, divisionismo. Por eso bien dijo el apóstol San Pablo en Romanos: os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza que habéis aprendido. Y os digo que os fijéis, dice, y que os apartéis de ellos. Si en una familia hay un hijo rebelde, el padre y la madre tienen que apartar a los demás hijos, hermanos. Si en una iglesia, yo le he dicho a los ministros, viera, doctor, que allá en la iglesia los hermanos no quieren trabajar. Ya los miembros viejos de la iglesia ya están amañados. No quieren colaborar, no diezman, no ofrendan. Entonces el nuevo que llega hay que apartarlo. Porque aquellos que no se someten a la palabra de Dios y ya llevan años haciéndolo, hermanos, esos va a costar. Yo creo que ni Dios va a quererlos cambiar, hermanos. Por eso dice, tu maldad te condenará y tu rebeldía te castigará. Mira cuán terrible y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Dele gloria a Dios pues, no se oye.
Cuán terrible y amargo es el castigo para un hijo rebelde. Pronto lo verá. Porque Elohim no está. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Cuán terrible es el castigo que le dará Dios a un creyente que divide la casa de Dios, la iglesia, la sociedad, por su rebeldía de no querer trabajar en la obra, esforzarse, luchar, hacer obra misionera. Cuán terrible es. Por eso la Biblia dice que al hijo que Dios ama lo va a ¿qué? Si usted como padre no castiga a ese hijo, el que se va a encargar es Dios. Ese hijo que le quiere sacar sus trapos al sol cuando quiere decirle algo, Dios se encargará de él. Esa hija que no respeta a la madre, que le dice, usted vieja, culpa de usted, mi papá se fue, o se murió mi papá. Ay, Dios, lo único que va a alcanzar es la ira de Dios. Hay hijos que por cualquier cosa quieren decirle a los padres lo que se les ronca la gana. No, ya vendrá, y se agarran de un verso que dice, padres, no pongáis a ir a vuestros hijos, ni que uno, si los hijos para gloria de Dios, tanto los de ustedes como los míos, Dios los tiene bien, ¿o no es así? Por eso en el hogar un hijo rebelde, ¿qué va a pasar? La ira de Dios. La ira de Dios descenderá. En una iglesia, un miembro divisionista le va a venir la ira de Dios. Miembro que no respeta la Biblia, la palabra de Dios, a los ministros de Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, el trastorno de rebeldía es terrible, porque la rebeldía es constante, es diario. El padre le dice al hijo, hoy te espero a las 6 de la tarde. Él llega a las 10 de la noche. Le dice a la hija, mi hija, tú sales a las 5 de la tarde de la escuela, del colegio. Ella llega a las 9 de la noche. Eso es rebeldía. Ya no hay necesidad que le conteste mal. Con sus acciones le está diciendo que es rebelde. Y por eso después se casan con hombres que les dan más palo que comida. Después que se casan con hombres que a los hijos no les quieren dar nada. Si la nana no pelea por el hijo, el tata no da nada. Por eso enséñenle a sus hijas, si en dado caso ustedes fueron rebeldes, a no ser como ustedes. Analícese. Si lo fue, analícese conforme a la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Porque llega un momento en que el hijo se vuelve viejo. Hay hijos ya viejos de 20, de 30, de 40, de 50 años, echándole la culpa a los padres de lo que hacen. Si ellos quieren ser marranos como los padres, pues lo serán. Y si quieren ser santos como los padres, lo serán. Ya el hombre viejo ya tiene que pensar lo que hace, pues. O es victimista, o es disonante, o es Dunning-Kruger, o es enfermo mental, es su problema, tiene que ver cómo lo soluciona. Pero la rebeldía condena. La rebeldía castiga a ustedes que sus padres fueron borrachos. ¿Por qué siguen siendo iguales? No está bien. Si sus padres fueron mentirosos, brujos, hechiceros, ya no van a ser iguales. No está bien. Sean, o si sus padres fueron pobres, tampoco ustedes van a ser pobres porque ellos fueron pobres. No se vuelvan rebeldes simplemente. Porque el rebelde divide. Se vuelve anarquista. El anarquista no respeta nada.
No respeta gobiernos, no respeta leyes, no respeta autoridad, no respeta a papá, no respeta a mamá, no respeta a ministro, no respeta ni a su padre ni a su madre. Aprendamos a obedecer a la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele gloria a Dios. Por eso, cuidado con la anarquía. No permitamos, queridos hermanos, que el diablo haga lo que quiera con la vida del pueblo. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios tiene que gobernar la vida del pueblo del Señor. El creyente debe ser obediente a la palabra. Por eso la Biblia dice, para obedecer, ¿cómo se elimina la rebeldía? ¿Cómo se elimina la rebeldía? Guardando los mandamientos del Señor. ¿Qué debe enseñar el ministro en la iglesia? Guardar los mandamientos del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso se les saca a ustedes a concilios, para que dejen su casa donde se manifiestan las rebeldías, para que dejen el cúmulo de la familia donde se manifiesta la rebeldía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cumpliendo el gran mandamiento. Veamos la vida de Cristo en San Lucas capítulo 8, versículo 1, que Jesucristo iba por ciudades y aldeas, Polisca y Comen, dice, anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban ahí? Aquellos discípulos que tal vez en su casa habían sido rebeldes, con familia rebelde. Por eso cuando Dios llamó a Isaías, ¿qué le dice Isaías a Dios? Yo vengo de pueblo rebelde, mal hablado. Isaías capítulo 6. Y tengo labios inmundos. Pero vino el querubín y con el carbón encendido le dijo, yo te santifico, le dijo Dios. ¿Cómo la iglesia se va a santificar? ¿Cómo los hijos se van a santificar? Guardando los mandamientos del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Guardando los mandamientos del Señor. Y si usted predica el evangelio, y si usted viene a acompañarnos a predicar, como iban los discípulos con Cristo, como iba María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y otras muchas que le servían de sus bienes, dice la Biblia. Así es como se va acabando la rebeldía, hermanos. Saliendo de aquel núcleo donde se produce la rebeldía. Yo tengo conocimiento de muchas mujeres en los concilios. Yo oigo de las hermanas como dicen, gloria a Dios y al concilio. A pesar de todos mis problemas y luchas, mujeres que sufren a veces hasta con el hombre, con los hijos, he venido a encontrar aquí mi refugio en el Señor para dar testimonio de Dios. Eso lo hemos oído. Porque aprendieron a salir del núcleo social, familiar, donde estaban, donde se producía la rebeldía. Hijos rebeldes, esposos rebeldes, y no a la esposa, a Dios. Yo no estoy diciendo rebeldes a mí. Si yo digo hijos rebeldes a los padres, no porque sean rebeldes a mí o a usted, no, a Dios y a su palabra, porque aquel que se enfrenta a los padres se enfrenta a Dios. Por eso dice la Biblia, tu maldad te castigará. Porque el rebelde, para poder ser rebelde, debe tener maldad en su corazón. Debe querer hacer mal, daño, arruinar, destruir, igual que el diablo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano?
Eso es como aquellos hijos que pelean lo que los padres tienen y se ponen a pelear y a hacer problemas con los demás hermanos y todo. Si eso no lo hicieron ellos, fueron sus padres. Y el padre le va a dar al que quiera. Usted no tiene la obligación de darle al que ellos quieran. Usted le va a dar al que usted quiera, al que se porte bien. ¿Sí? Si la Biblia no dice padre honra a tu hijo, dice hijo honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Porque si un trabajo es del padre, es del padre. Si el trabajo es de la madre, es de la madre. Si el hijo está trabajando lo que el padre le dio, significa que no era de él. ¿Me entiende? Por eso hay muchos padres que antes de morir mejor ponen en su fruto vitalícito las herencias para que hasta el día que mueran le quede a los hijos. En cambio, el hijo que es rebelde, ya quiere su parte, ese es el hijo pródigo. ¿Me entiende? Cuidado con los hijos pródigos, que no se piensa ni morir el papá y ya quieren ir a gastarse lo que no es de ellos. Lo mismo sucede con los miembros. Hay miembros que quieren ser hasta ministros y predicar, pero no quieren ir a sacar sus 6, 7 años de ministerio. Y ahora ya. ¿Cómo? Ya quieren subirse a los púlpitos. Hay miembros en las iglesias que los ministros les han dado cargos de predicar cuando ellos no están. Ya después ya se creen ministros y no son. Antes habían maestros de educación primaria que llegaban a las iglesias. Que predique el maestro, si eso leer sabe. Él no sabe la Biblia, él no estudia teología. ¿Por qué lo pone a predicar usted? Y otros que ponen a otros que ni saben ni leer bien, hermano. Y se agarran de Pedro y de Juan. Pero el maestro de Pedro, ¿quién fue? ¿Quién fue el maestro de Juan? ¿Cómo no iban a saber de todo si Cristo les enseñó de todo? Pero hay gente que solo llega ya antes en la misión. Solo llegaban y ya querían ser predicadores. Ya querían agarrar los púlpitos. Eso no es de Dios. Eso va a hacer que el ser humano se vuelva rebelde, porque se le está dando un lugar que no le corresponde, que no se ha ganado, que no se ha preocupado. Por eso se dan cuenta ustedes, aún los ministros que no han ido a sacar su práctica a la iglesia central, todo lo que han sufrido. Y es por eso. No fueron a sacar sus 7 años. Entonces están sacando sus prácticas y hasta su ministerio aquí. Eso mismo que ustedes sufren, sufrimos nosotros antes. No es victimismo, así tiene que ser. Al que más se le da, la ley de la responsabilidad es: al que más se le da, más se le. Al que más se le perdona, más se le demandará. Así que más les tengo que exigir a ustedes que no han ido a sacar su tiempo cabal. Más los tengo que apretar en el nombre del Señor, para que hagan bien las cosas, porque hay que aprender para no ser rebelde. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ahorita están saliendo practicantes que tuvieron 10 años. Pero no porque una persona o un ministro es un poco rebelde, yo le voy a decir: usted ya no es ministro. No, los ministerios y los dones son irrevocables. Y todo aquel que contradice eso, viene el castigo de Dios. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que para destruir la rebeldía hay que aprender a guardar los mandamientos del Señor. Si me amáis, y les dijo: id por todo el mundo, amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Marcos 12, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo, no solo a tus hijos. Saben muchas veces que quieren los hijos que solo se les ame a ellos y no al prójimo.
Están locos. Cristo dijo a tu prójimo como a ti mismo. Y eso le va a pasar a las ministras, a los ministros. A sus hijos a decir, usted le da más tiempo a la gente. Es que también hay que amar al prójimo. Usted se duerme con ellos en la noche y en el día sírvale al Señor y sírvale a su prójimo. Porque los hijos se lo van a exigir. Hay hijos que le dicen a la mamá, solo en el culto te mantenés. No, también con ustedes, duermo en la casa, estoy con ustedes, les doy su comida y todo. ¿Qué más querés? Tengo que servir a Dios, tengo que servir a mi prójima. Tengo que estar en mi sociedad, tengo que obedecer a la palabra. Si no, no estoy cumpliendo, me voy a ir al infierno. Por eso está aquí usted. Usted no está aquí porque el ministro se lo haya dicho o le haya traído. Usted está aquí porque tiene que aprender a amar a su prójima. Usted tiene que aprender a amar a su prójimo. A ver, abrácelo y dígale, le amo en el Señor. Y estoy para servirle. ¿Qué necesita? No sea asadón. Aprenda a ser pala, decía mi papá. Para afuera también. Y amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, al Señor tu Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo es creer en la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Qué bendición, queridos hermanos. Y espero en Dios que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, se manifieste en sus corazones. ¿Cómo eliminar la rebeldía? Si usted es rebelde, debe saberlo. Con lo que estoy predicando ya tiene que saber cómo es usted. ¿Ya entendió usted el mensaje, hermano? Con lo que he hablado, usted sabe cómo es usted. Si protesta para todo, entonces, ¿cómo eliminar eso? Lectura de la palabra de Dios todos los días. Lea los evangelios, mire a Cristo. Dice que Jerónimo en el siglo IV dijo: la gente no puede conocer a Cristo si no lee los evangelios. Si tú no lees los evangelios, no conoces a Cristo. Si usted, hermana, no lee los evangelios, no conoce a Cristo. Usted puede conocer a Emán Reyes, a Tomás, a Rudy, puede a los Rudis, porque hay varios Rudis ahora. Puede conocer a Nazario, puede conocer a Celestino, puede conocer a Rolando, a Prudencio, a Desprudencio y a Pablo y a Policarpio, a conocer, pero menos a Cristo. Puede conocer a Desiderio, a Quirino, a Oscar, a Chano, a Teodoro y al Teodoro, dijo la hermana allá por allá. Pero si no lee los evangelios, puede conocer a Pedro, a Sebastián y a Ricardo, pero no a Cristo. Por eso, hermana, lea. Y si no sabe leer, dígale a alguien. Por eso mande a sus hijos a aprender a leer y a escribir y a la escuela, que estudien, que se preparen para que le enseñen la palabra de Dios, para que les enseñen los estudios que yo predico. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Así que, mire, el que no conoce, oiga bien, los evangelios no conoce a Cristo. El que no conoce de los hechos Apocalipsis no conoce al Espíritu Santo. Y el que no conoce y no lee parte del Antiguo Testamento no conoce al Padre. Por eso, hermanas, vienen al concilio a aprender. Si usted, ¿cómo va a eliminar la rebeldía? Leyendo la Escritura, pero leyéndola, escudriñándola y oyendo los mensajes para no volverse Dunning-Kruger. Porque hay gente que con un poquito que lee la Biblia ya cree que es teólogo. Hay ministros que con un poco que leen o enseñan un poquito uno sus versos y uno sus... ya creen. No, hermanos. Hay que leerla, hay que vivirla, hay que ser ejemplo. Alaban el nombre del Señor. No hay que mentir. Si queremos dejar la rebeldía, hay que leer la verdad, que es la palabra, para vivirla. Porque muchos dicen, es que yo ayudo. ¿A quién ayuda? No se mira.
Por eso dice, para que vean vuestras buenas obras. Por eso a mí me quieren criticar y hablar mal de mí con la gente, de que porque yo digo a la gente, estamos ayudando construcciones, estamos ayudando viudas, estamos ayudando huérfanos, estamos manteniendo la obra del Señor, y se enojan porque uno lo dice en el Facebook. Entonces, ¿qué quieren? Alegan porque la gente no da y después alegan porque sí da. Alaban más a aquellos que regalan un pan o regalan un pache. Eso no es de Dios. ¿Me entiende? ¿Y por qué al que da? Al necesitado. ¿Me entiende? Por eso criticaban a Cristo. Porque ¿qué hacía el Señor? Él no le daba un poquito, 5,000 gentes les dio de comer. 10,000, por eso alaben a Dios, hermanas y hermanos, ustedes que gastan dinero para recibir a todos cuando van. Dios bendiga a los hermanos de esta congregación por darles de comer, porque así tiene que ser el evangelio. Alaben el nombre del Señor. Tenemos que aprender a dar para poder recibir. Porque si usted recibe y nunca dio, un día se lo van a pedir de regreso. Como decía mi papá, el que no da su diezmo al evangelio, el que no va a ir a dar su diezmo a la cantina, al hospital. ¿Saben que hay gente que no diezma? Termina en el hospital gastándose todos los diezmos que no le da el Señor. Y aquel creyente que no diezma y la mujer no le dice diezma, ofrenda, colabora, por eso de repente aparece gastando todos los diezmos en la cantina. Así es. Róbate los diezmos y otro ladrón te lo robará. Porque ¿saben qué decían antes? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y no es así. Queridos hermanos, dediquemos nuestro tiempo para el Señor. Dediquemos nuestro tiempo a Dios y leamos la palabra para eliminar la rebeldía. Asista a sus reuniones. Cumpla el mandamiento de Jesucristo. Se le ha dado un cargo, póngalo a trabajar. No viva de adorno. Como decía mi papá, no sea un niño de atoche. Así decía Noé Reyes. No sea un ídolo más. No sea idólatra de usted mismo. No se adore a usted. No se alabe a usted. La gloria es de Jesucristo. La gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso estamos aquí. Para dar testimonio del reino de Dios. Mantengan su fidelidad. Y no juzguen a nadie. La Biblia dice, tú que juzgas y haces lo mismo. Mejor dediquémonos a servirle al Señor. Porque por habladores, victimistas, chismosos, por eso los hijos pagan, hermanos amados. Por eso los hijos de la gente pagan su lengua. La pobreza. ¿Saben? Una persona que es muy habladora, sus hijos se vuelven pobres. Sus hijos se vuelven viciosos. Sus hijos se vuelven mañosos. Por la lengua. La Biblia dice, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y su boca de hablar engaño. Hermanos amados, yo les vengo a hablar la palabra de Dios. Y si alguno se enoja por eso, es el diablo. Porque al diablo no le gusta la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Dele gloria a Dios. Alabe el nombre del Señor. Así que, hermanos míos amados, pónganse de rodillas dando gracias a Dios por este mensaje. Demos gloria a Dios por esta palabra. Sé que habrán personas que se miran aludidas, pero ojalá se arrepientan. Porque de los arrepentidos es el reino de Dios. Padre, en esta hora te bendecimos. Te glorificamos, te damos gracias. Te alabamos, Señor.
Te damos la honra y la gloria, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Gracias, Señor, porque he hablado tu palabra. La Biblia dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tuyos eran y me los diste. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gloria, tu gracia, tu poder y tu misericordia. La gloria es tuya, Señor. Aplasta al enemigo, aplasta a los demonios. Haz la obra, Espíritu Santo, digno de suprema alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Alabamos, alabamos, alabamos tu nombre. Aplasta toda hechicería, toda brujería, toda quemazón de candelas, de copal, de incienso, lo avergonzamos. En el nombre de Jesucristo. Todo espíritu inmundo, hechicería, ahora, hermano, atemos la obra del diablo. Amarre la obra de Satanás. Usted que es encargado, que es obrero, que es ministro. Hay ministros que ni orar saben. Amarren toda obra del diablo. Hermanas, adoren a Dios. Adoren a Dios, aplasten a Satanás, todos los que estamos aquí. Esos espíritus rebeldes, esos demonios de rebeldía, de hechicería, que provocan rebeldía en el corazón de la gente, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tu gloria se manifieste, tu poder sea en la vida de tu pueblo, tu gracia, en el nombre de Jesucristo, atando toda obra del diablo. Ministros rebeldes, desobedientes, que puedan estar provocando problemas a la obra de Dios, Señor, sean atados en el nombre de Jesucristo. Sean amarrados en el nombre de Jesucristo. Todos esos espíritus inmundos que gobiernan al rebelde. ¿Cómo termina la rebeldía? Con oración y ayuno, con lectura, el ayuno de 3 días. El ayuno de 3 días cada 3 meses. Señores, esos demonios van a salir. Hay muchos ministros que no están ayunando en el extranjero. Hay muchos ministros que no ayunan en México, en Estados Unidos, en Guatemala. Hay muchos ministros que no ayunan, no oran, y tienen a la gente en un estado de rebeldía y desobediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por esta gente, por este concilio de la mujer evangélica. Tu palabra dice: tú que juzgas y haces lo mismo, obra, Señor eterno, santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aplasta la obra del hechicero, avergüenza la obra enemiga, la obra de los demonios, sea lanzada al abadón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. La gloria es tuya, Señor. Envía ángeles a arrancar esa rebeldía que atañe a los hijos. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Que sujeten esos espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos que ponen a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. La Biblia dice: y volveré el corazón de los padres a los hijos, y los hijos también el corazón de los hijos a los padres. Manifiéstate, Señor, porque hay demonios, hay hechicerías, hay brujerías, hay espíritus inmundos que están estorbando, Padre. Clamen a Dios, ministros, no se oye. Adore a Dios. Atemos todo espíritu inmundo, todo demonio, toda hechicería, brujería, quemazones de candelas, de copal, de incienso, que molestan la vida de la familia, la vida de las iglesias, la vida de los ministros, la vida de tus hijos y de tus hijas, sean atados, amarrados y sujetados con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Mira cuán terrible y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Tu palabra permanece. En el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra es eterna y sempiterna. La palabra de Dios es eterna y gloriosa. Te alabamos, te glorificamos. Y te bendecimos. Te damos gloria y honra. Dios del cielo y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sana toda enfermedad. Aplasta toda obra del diablo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Rey. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo. El poder de Dios. La sería de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Te atamos, Satanás. Atamos la rebeldía en los hijos, en los padres. La rebeldía en los creyentes. En el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dele gloria a Dios porque no se oye. Dele gloria a Dios porque no se oye. La palabra de Dios permanece para siempre. El evangelio de Jesucristo es para siempre. La gloria de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios quebrantando al enemigo. Enviamos ángeles de Dios. Le malajim Elohim para saetear toda obra del diablo. La Biblia dice: yo pondré a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. El fuego de Dios. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cualquier mujer, Señor, que esté provocando pleitos, iras y contiendas, sean atadas de pies y de manos en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier hombre que quiera producir daño a la obra, a las iglesias, en la congregación, en los ministros, en los obreros encargados, cualquier gente, Padre, sea el espíritu inmundo atado de pies y de manos y sujetada a esa gente a tu palabra. Porque el enviado no es mayor que el que le envió, dice tu palabra. Gracias, Señor. Muestra tu palabra, Señor. Muestra la espada de dos filos. Muestra la espada de dos filos. Muestra el martillo que quebranta la piedra. En el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios permanece. Dele gracias a la palabra. Dele gracias al evangelio. Concilio de la mujer evangélica. La gloria de Cristo. La gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. El fuego de Dios. La sería de Cristo, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Gracias, oh Dios del cielo y de la tierra. Guarda a mis hermanos. Guarda a mis hermanas. Todo victimismo maligno, rebeldía del diablo, trastorno de rebeldía, sea atado pies y de manos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la palabra viva. Esta es la palabra viva. Dele gloria al Señor. Esta es la palabra viva que alcanza hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos. Discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Así que tu gloria se manifieste. Gracias, Señor. El poder de Dios se manifieste. La gloria es tuya, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Él es el Rey. Cristo, Cristo, Cristo. No hay nadie como Cristo. Cristo es nuestro Dios.
Cristo es el papá de la salvación y el papá de la iglesia. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee tu Biblia. ¿Quieres conocer a Cristo? Dale la victoria en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Por las heridas del que nos amó y nos lavó. La gloria es tuya, Señor. La gloria es del Espíritu Santo, mi Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Quita ese espíritu rebelde. Hay jóvenes que no quieren ni ministerio ni estudio, Padre. Toca esas vidas. Arranca ese espíritu rebelde que produce el pandillerismo, que produce las drogas en el cuerpo del rebelde, que produce el vicio del aguardiente, la borrachera, la prostitución, el adulterio, la fornicación. Arranca ese espíritu rebelde en el nombre de Jesucristo. Lo creo, mi Dios. Creo por la palabra de Dios que permanece para siempre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Amén. Gloria a Dios. Amén.